participantes. Vamos a continuar con el evento módulo 7, referido a servicios o procesos de contratación para servicios de auditoría gubernamental. Nos corresponde abarcar hoy la parte o unidad 2. Antes de continuar, cualquier duda que tengan respecto a la unidad 1, lo vamos a resolver al finalizar esta unidad o esta sesión de Zoom. Esta unidad es importante porque se analiza a todos los participantes del proceso de contratación y aspectos ligados a cada uno de ellos en cuanto a causal de excusa, especialmente, ¿sí? Y vamos a ligar esta unidad con los talleres que ya están en la plataforma. Como decíamos el día lunes, ya están los foros 1 y 2 en plataforma, así como la tarea número 1. Y mañana, a más tardar hasta el viernes, vamos a incorporar el cuestionario correspondiente a esta semana. Y la siguiente semana, el segundo cuestionario. Bien, iniciamos el curso. ¿Se aprecian las diapositivas? ¿Está todo ok? Sí, licenciado, se ve. Muy bien. Ok. Vamos a hablar de los participantes del proceso de contratación. Y eso está en el reglamento. El reglamento emitido por la Contraloría. Dice el reglamento, en su capítulo 19, o digo artículo 19, capítulo 3, los principales participantes del proceso de contratación. Veremos quiénes son. Primero, la MAE, ¿sí? Es la máxima instancia en una entidad. Puede ser el ministro, puede ser en una entidad territorial el gobernador, el alcalde, o los directores ejecutivos, el término ejecutivo, ¿sí? Que tenga la competencia, ¿sí?, de tomar decisiones como la máxima autoridad ejecutiva. Entonces es el primer participante. Luego tenemos el RPC, es el responsable del proceso de contratación. En este reglamento solamente existe una figura, ¿cuál es el RPC? Ustedes ya han visto tal vez el decreto 181. Existen el RPA, ¿sí?, de acuerdo a las modalidades, cuantías, etc. Acá para la contratación de servicios de auditoría solamente interviene el RPC en cualquiera de las cuantías, como también los métodos de selección. Luego tenemos a la comisión de calificación, ¿sí?, contraparte, es otro participante, contraparte, que en el decreto 181 este término o esta figura no existe, solamente en el reglamento emitido por la Contraloría. Comisión de recepción. El término área solicitante, ¿sí?, se mantiene. En la 181 es unidad solicitante. En este reglamento es área solicitante. O área administrativa y financiera. Ese es el término completo. Área administrativa y financiera. Y asesor legal. Estos términos de participantes es concordante con el decreto de hace más de 10 años, el 25964, que tenía los mismos conceptos, ¿sí? Área solicitante, área administrativa financiera. Que con el último decreto 181 para bienes, obras y servicios generales, cambió a unidad.
¿Por qué? Porque de acuerdo a la estructura organizacional, área es una dirección, es una área completa. ¿Sí? Por eso que con la 181 inclusive hay una confusión cuando dice unidad administrativa. Piensa que es la unidad de una entidad, puede ser un ministerio, cuando en el reglamento específico para la 181 se aclara, ¿sí? Área administrativa y financiera. Y finalmente, asesor legal. Veremos cuáles son las funciones principales de la MAE. ¿Sí? Primero que la MAE, y eso se mantiene, es el titular o personero de mayor jerarquía de cada entidad, conforme establece las disposiciones legales. Y acá es lo más importante resaltar para la MAE. ¿Sí? La MAE de la entidad convocante es responsable del proceso de contratación de profesionales independientes o firmas auditoras desde el inicio hasta la suscripción del contrato. Ese es un término donde prácticamente la MAE asume responsabilidad, ¿sí? Desde el inicio hasta la suscripción del contrato, es decir, la culminación de la primera etapa. ¿Sí? Si hay algún problema en materia de contratación, ¿sí? Necesariamente asume responsabilidad la MAE, porque acá claramente dice que es el responsable desde su inicio hasta la suscripción del contrato. En el decreto 181 es lo mismo. No es de extrañarse que con ese párrafo, de mi experiencia ya vivida más de 20 años, con ese término han incorporado como solidario a la MAE en cualquier proceso de contratación, ¿sí? Que se haya realizado en una gestión. Si hubo errores por parte de la Comisión de Calificación, errores del RPC o RPA con la 181, por cascada o por solidaridad, estaba inmerso la MAE. Sí, en un momento dado me preguntaba la MAE, ¿y por qué yo? Porque el decreto dice que usted es responsable desde su inicio hasta su conclusión, señala en el decreto 181. Acá dice hasta la suscripción del contrato. ¿Sí? Entonces, por eso que la MAE tiene que velar. ¿Sí? El inciso A dice que tiene que disponer que los procesos de contratación se enmarquen en los principios y disposiciones en el reglamento. Se tiene que velar que todo proceso se lleve a cabo correctamente. ¿Sí? Disponer que el PAC, el Programa Anual de Contrataciones, sea difundido y esté contemplado en base al POA y presupuesto. La MAE designa mediante resolución expresa al RPC, designa a los integrantes de la Comisión de Calificación o de Recepción, Comisión de Recepción, y también la MAE resuelve los recursos administrativos de impugnación mediante resolución expresa. Y finalmente suscribe los contratos. Estas son las funciones de la MAE en este reglamento. Si comparamos con el decreto 181, casi lo mismo, idem, similar. Inclusive en el decreto 181 le incorporan 2 o 3 incisos adicionales, donde la MAE tiene que anular, suspender, ¿sí? Donde la MAE puede delegar la comisión de recepción, etc. ¿Sí? 2 o 3 incisos que están en la 181, pero esto en el reglamento se mantiene porque es la filosofía de hace más de 15 años en el decreto de las normas básicas del SAP. Similar. Funciones principales del RPC. Es la segunda instancia, ¿sí? Es la segunda instancia en una entidad donde tiene que designar a un servidor público, obviamente, que conozca los procesos de contratación, las normas básicas y todo ello, ¿sí? Acá el RPC
¿Cuáles son las funciones principales? Autorizar el inicio del proceso de contratación mediante resolución administrativa. Esa es la diferencia con respecto a la norma 181, que no amerita una resolución. ¿Sí? Acá para el reglamento se tiene que realizar mediante una resolución administrativa expresa, verificando en el POA y el PAC y cuente con la certificación presupuestaria, una función principal. La segunda función es aprobar el DBC mediante resolución administrativa, incorporando las enmiendas después de la reunión de aclaración. Es decir, que es obligatorio las actividades previas de inspección, consultas escritas y reunión de aclaración. Culminada la reunión de aclaración, recién el RPC aprueba el DBC y con una resolución incorporando enmiendas si hubiera. Luego, el RPC es el que autoriza la ampliación del plazo de presentación de propuestas o documentos para firma de contrato, ¿sí? Que puede ser producto de las reuniones de aclaración y que muchos proponentes soliciten un plazo adicional. Entonces, pues, en la misma resolución de aprobación de DBC, también ampliar el plazo de la presentación de propuestas. Luego, tiene que designar a los integrantes de la comisión de calificación y atender las excusas presentadas, las causales de excusas se presentaren, ¿no? Que puede ser de interés económico, con relaciones de parentesco, afinidad o litigios. Si hubiera esas causales, tiene que atender esas excusas para designar a los otros integrantes. Luego, tiene que aprobar el informe de la comisión de calificación y sus recomendaciones. Es la instancia que tiene que verificar y aprobar el informe. Luego, adjudicar la contratación mediante resolución administrativa. Otra función es justificar técnica y legalmente la anulación, cancelación o suspensión del proceso. ¿Sí? Acá asume el RPC esa facultad de anular, cancelar o suspender un proceso de contratación. Luego, requerir la ampliación del plazo de validez de propuestas junto a la extensión de la validez de las garantías. Puede solicitar la ampliación del plazo de validez, así como de las garantías, ¿no? Hay un intervalo de 30 días entre la validez de propuesta y la garantía. Realizar seguimiento al cumplimiento de las etapas del proceso de contratación, es decir, tiene que velar que conforme al cronograma aprobado, verificar el cumplimiento de esas etapas del proceso de contratación hasta la suscripción del contrato. Puede también, si el RPC, declarar desierta la contratación mediante resolución. Es muy interesante, ¿no? Prácticamente todas las acciones que realiza el RPC son mediante resolución administrativa. El inicio, la adjudicación o la desierta, es decir, interviene promedio 4 a 5 resoluciones administrativas. Es interesante, ¿por qué? Porque una resolución administrativa elaborada por la unidad legal o área legal, ¿sí?, consolidaba y contrastaba inclusive las decisiones del LPA y consolidaba un proceso de contratación, ¿sí? Lo que no ocurre con la 181. La 181 se ha vuelto muy abierto y no existen resoluciones en AMPE hasta 200.000. Son notas, ¿sí? Simplemente notas. A partir de 200.000 sí existe resolución porque son impugnables. Solamente se impugnan las resoluciones.
En cambio, en este reglamento para la contratación de firmas auditoras o consultores independientes, todas las acciones de la MAE, digo del RPC, ¿sí?, son respaldadas mediante resolución administrativa, que era el mismo mecanismo de los años 2003, 4, 5, en las normas básicas del SAPS. Por eso es que este reglamento mantiene esa filosofía, como señalaba el anterior evento, de ese decreto que era muy interesante, que lamentablemente con el decreto 181 ha sido totalmente abrogado. Bien, seguimos. Comisión de calificación. Acá, inclusive, ya te da el plazo de la designación. ¿Sí? A la comisión de calificación deberá designar el RPC 5 días hábiles previos al acto de apertura. Es decir, 5 días hábiles ya tiene que estar designada la comisión de calificación. Y la conformación acá está detallada, es decir, primero, servidores públicos técnicamente calificados. ¿Sí? Significa que tienen que, sí o sí, en alguna medida, conocer el reglamento de contratación o los procesos de contratación con cualquier norma, ¿sí?, calificados. Y aquí dice, según el tipo de auditoría, y te da una cantidad de participantes, mínimo 3, contundente, mínimo 3, 4, sí. Y acá señala, ¿sí?, la procedencia de los servidores públicos. Un técnico del área administrativa, un técnico del área solicitante y un representante de la MAE. Es decir, prácticamente el RPC tiene que cumplir lo que señala este reglamento, lo que no ocurre en la 181. No habla, por ejemplo, de un representante de la MAE, está abierto. ¿Sí? Inclusive habla de un solo miembro como responsable de evaluación o calificación. En cambio, con este reglamento, ¿sí?, tienen que ser miembros. ¿Sí? ¿Qué funciones desempeñará? Funciones de presidente, secretario y vocal. Se mantiene todavía esa filosofía. El técnico del área administrativa será responsable de la custodia de todos los documentos del proceso. Es decir, el que está en el área de contrataciones, área administrativa, es el que tiene que custodiar, velar los documentos. ¿Sí? Esa es una parte muy importante que ya nos señala en la 181. Voy comparando, ¿no? Cuando no cuente con personal técnico, podrá contratar personal externo, calificado, asesore a la comisión de calificación. Es decir, le da la opción a que la entidad contrate un especialista para asesorar a la comisión de calificación. Y eso puede darse, por ejemplo, para entidades pequeñas, como ser gobiernos municipales, ¿sí?, que no cuentan con personal calificado. Okay, ¿sí? Hay municipios de provincia que tienen 5.000 hasta 15.000 habitantes. En el reglamento habla de municipios de categorías A y B. Categoría A es aquel que cuenta con 5.000 habitantes y categoría B es municipios con hasta 15.000 habitantes. Y acá mantiene este concepto. ¿Sí? La MAE, el RPC y el asesor legal no formarán parte de la comisión de calificación. Eso sí, no pueden ser juez y parte. No pueden conformar la comisión de calificación. Esto es interesante, ¿sí? Lo mismo decía el decreto de normas básicas del SAPS, fundamentalmente en cuanto a las funciones, ¿sí? Inclusive hablaba el presidente, ¿sí?, que tiene que sí o sí conocer la norma, el secretario de contratación y el vocal del área solicitante.
y conoce el objeto de la contratación, en este caso, los términos de referencia. ¿Cuáles son las funciones de la comisión de calificación? Está, primero, realizar la apertura pública de las propuestas. Realizar la apertura pública de las propuestas, conforme al cronograma de actividades. Verificar en acto público la integridad de los documentos requeridos. Verificar en acto público, ¿no? Es el principio de transparencia. Evaluar los documentos legales, administrativos y calificar las propuestas técnicas y económicas. ¿Sí? En materia de contratación de auditoría, primero se evalúan los documentos legales mediante el método cumple, no cumple, ¿sí? Y ahí señala si tienen que ser originales o simples fotocopias. Luego, documentos administrativos, método cumple, no cumple. Luego se pasa a la siguiente etapa, es calificar las propuestas técnicas. Estamos hablando del sobre A, sobre el método de puntaje. Y ahí vemos los puntajes de la experiencia laboral, ¿sí? Formación académica y la experiencia específica. O sea, hay un puntaje donde se hace una sumatoria. Cuando llega a un puntaje X, en este caso, ¿sí? Lo mínimo que sobre 1000 puntos, la propuesta técnica tiene una equivalencia a 850 y la propuesta económica 150, totalizando 1000. Sobre 850, la propuesta técnica tiene que calificar con 600. ¿Sí? Menor a 600 quedan descalificadas. Entonces la comisión de calificación tiene que ir evaluando, ¿sí? Los puntajes. Y si llegó a 600 para arriba, quedan habilitados para la apertura del sobre B. ¿Cuál es la propuesta económica? Entonces, eso es competencia de la comisión de calificación. Luego, tiene que solicitar al proponente subsane los errores que se han considerado como subsanables, obviamente, ¿sí? Aparte de jurídica, ¿sí? Lo que se ha visto como errores subsanables. ¿Sí? Prácticamente, en esta etapa, ya tiene que subsanar los errores que la misma comisión, ¿sí? Ha considerado. Puede haber dudas, y acá es lo interesante, ¿sí? Solicitar aclaración o informe técnico, legal o administrativo. Sí, tiene que estar asistido normalmente por la unidad jurídica, y eso lo van a saber en sus competencias. ¿Sí? Elaborar el informe de evaluación y recomendación o desierto, de adjudicación o desierta, ¿sí? Luego de la adjudicación, cumplida esa etapa, el proponente tiene ciertos plazos para la siguiente etapa. Tienen que revisar y verificar juntamente con el asesor legal que la documentación corresponda a los declarados en el puesto y en los formularios, y cotejando su formación académica, su experiencia general, su experiencia específica, ¿sí? Con los formularios auxiliares que lo van a ver las siguientes semanas, la forma de evaluación sobre acompaña a la unidad o asesor legal, esa es la diferencia acá. Conjuntamente con el asesor legal, verifican los documentos. Luego, tiene que emitir el informe de la verificación de los documentos, ¿sí? Para luego recomendar la suscripción del contrato. Son estas funciones principales de la comisión de calificación. Bien. Contraparte. Esta es una nueva figura que solamente se da en este reglamento. Contraparte. Es el servidor público para efectuar el seguimiento sobre el cumplimiento del contenido del contrato. ¿Sí? Es el servidor público para efectuar el seguimiento a las cláusulas
¿sí? Del contrato. ¿Quién designa a contraparte? Primero designa el responsable del área solicitante, es decir, el máximo ejecutivo del área solicitante designa la contraparte. Dependiendo de la complejidad del trabajo, ¿sí? Puede ser uno o más servidores públicos, es una especie de comisión, ¿sí? Una comisión evaluadora, ¿no? Sobre el seguimiento del contrato, de acuerdo a la magnitud y la cuantía. Dependiendo de las circunstancias, podrá ser también el responsable del área solicitante, es decir, el jefe o el encargado o la instancia superior del área solicitante como contraparte. ¿Sí? Si hacemos una analogía en materia del decreto 181, la contraparte también es sinónimo de el fiscal. En caso de servicios generales se llama fiscal de servicio. En materia de obras, fiscal de obras, de acuerdo a la complejidad. En el reglamento emitido por la Contraloría se denomina contraparte. Está vinculado netamente al área solicitante. ¿Y cuáles son sus funciones o atribuciones? Primero, es el responsable de hacer cumplir la parte formal del contrato, es decir, verificar ¿sí? El grado de cumplimiento de todo el contenido del contrato. Verificar el cumplimiento de los presupuestos del contrato. Efectuar controles periódicos. Un profesional de ejecución de acuerdo a la carga horaria comprometida. En su propuesta técnica, las firmas auditoras presentan un cronograma de la carga horaria que tiene un puntaje bien bajo, mínimo 30 puntos. Entonces, tiene que cotejar ese cronograma de la carga horaria, la contraparte. Sin embargo, el hecho de verificar como contraparte no es responsable del contenido técnico, ¿sí? Ni podrá objetar ¿sí? El juicio del auditor, siendo, en este caso, el auditor o la firma auditoria responsable. Es decir, no puede ser partícipe del contenido del informe técnico. Esa es la novedad en este reglamento denominada contraparte. Bien, y luego tenemos la comisión de recepción. La comisión de recepción. Primero, está designada por la MAE. ¿Sí? Acá solamente asume la MAE, no puede delegar, ya que en el decreto 181 puede delegar al RPC la designación de la comisión de recepción. Acá en el reglamento de la Contraloría es competencia neta de la MAE. Lo mismo que la comisión de calificación estará conformado mínimo de 3 servidores públicos técnicamente calificados, ¿sí? Que tengan conocimiento del área de contratación. Igual, ¿sí? Tiene que estar un representante o jefe del área administrativa o un representante, como queda cierta jerarquía. ¿Sí? Puede ser el jefe de la área administrativa, un representante técnico del área solicitante y acá un representante de la MAE. Es decir, la MAE tiene la facultad de enviar o de delegar un representante para conformar la comisión de recepción, como también la comisión de calificación. ¿Sí? Lo mismo que la comisión de calificación. Cuando la entidad no cuente con personal técnico, la MAE podrá contratar asesores técnicos especializados en calidad de asesoramiento en materia de recepción. Atribuciones. Solo son 3 funciones principales. ¿Sí? Efectuar la recepción de los informes conforme a los términos de referencia y la propuesta técnica. Cronograma y condiciones del contrato. Esa es la atribución de la comisión de recepción.
aprobar los informes recibidos cuando corresponda y elaborar el informe de conformidad. Acá es el punto clave. Es decir, este informe de conformidad, como todo formato ya genérico, tiene que tener primera parte de antecedentes, marco legal, análisis o desarrollo, conclusiones y sus recomendaciones. ¿Sí? En este caso, la conformidad. No habla acá de disconformidad, ¿sí? Es la diferencia, porque en la norma del 181 dice elaborar informe de conformidad o disconformidad. Acá no. Prácticamente acá es dar la conformidad. Estamos asumiendo que el proceso tiene que estar ok, de acuerdo a lo establecido en el DBC. Y la figura de disconformidad no existe en este reglamento. Bien. Área solicitante. Algunos pueden entender como unidad solicitante. Acá decimos área solicitante. Ellos, ¿no? Ellos son los que solicitan la contratación consignada en el POA. Es decir, tiene que estar en su POA para iniciar un proceso de contratación y tiene que asegurarse, ¿sí?, de la existencia de toda la documentación e información relacionada con el objeto y tipo de auditoría. Es decir, tiene que generar los documentos legales, técnicos y administrativos, ¿sí?, y luego, ¿sí?, emitir una certificación expresa de que sí se cuenta ya con la documentación e información. Esa certificación es un punto clave para iniciar un proceso de contratación. Y luego elaboran los términos de referencia y los TDRs, organizar y llevar a cabo, digo, efecto, las actividades como ser inspección previa. Ellos son los que tienen que organizar la inspección previa, que es una actividad obligatoria, en base a la existencia de la documentación técnica, legal, administrativa. Y ellos también tienen que llevar a efecto la reunión de aclaración. Sería conveniente en estas reuniones de aclaración que también participen la parte administrativa, pero ellos son los que organizan, ¿sí?, son los que llevan a efecto. Y ahí, cuando veamos un cronograma, ellos tienen que determinar la fecha de la inspección previa, que es obligatoria, y la fecha de la reunión de aclaración. Producto de esta reunión de aclaración, ¿sí?, ellos, la área solicitante, tienen que elaborar las enmiendas que podrían darse a los términos de referencia y luego aprobar mediante el RC, en este caso, el DPC, es decir, estos términos de referencia para la aprobación del RPC, que se va a traducir también en el DBC. Emitir notas de aclaración sobre consultas, emitir notas de aclaración sobre las consultas escritas, ¿sí?, pero que no generen modificación a los TDRs, es decir, la parte sustancial no se puede modificar, serán consultas de forma, de fechas, de plazos, etc. Tienen que emitir notas. Realizar la administración y seguimiento de los servicios contratados. ¿Sí? Como área solicitante, a través de contraparte designado, tiene que hacer el seguimiento de los servicios contratados, el cumplimiento, ¿sí?, de las condiciones del contrato. Ellos, ¿sí?, pueden elaborar el informe de justificación técnica para cancelar, anular o suspender un proceso de contratación, y aquí es lo novedoso, y otros que se requiera. Es decir, ellos pueden elaborar informes, cancelación, anulación, suspensión, y otros que ameriten en un proceso de contratación. Finalizado el servicio, ellos tienen que emitir el certificado de trabajo para el profesional independiente o la firma auditora, una vez aprobado el informe final por la comisión de recepción. Son competencias ya determinadas en el reglamento. Se mantiene casi prácticamente lo mismo desde el 181, especialmente la facultad de cancelar un proceso o anular o suspender, ¿sí?
Bien, continuamos. Vamos a hablar del área administrativa financiera. ¿Sí? Esto ligado más que todo al área de contrataciones, la parte administrativa, ¿sí? Ellos elaboran el PAC. Normalmente el PAC se elabora a inicios de gestión, enero, ¿sí? Elaboran el PAC, hay un pequeño taller, y eso tiene que publicar en el SICOES. Prever gastos de publicación y otros inherentes al proceso de contratación. Como que obliga, ¿sí? Que tiene que haber un presupuesto para la publicación de una convocatoria en materia de control gubernamental, es decir, firmas auditoras, ¿sí? Sin perjuicio del SICOES, también puede ser una publicación. Llevar un registro o libro de actas de las propuestas presentadas. Tiene que haber un acta notariada, libro de actas, donde tiene que ver la relación de la historia de los procesos de contratación. Entre ellos están las propuestas presentadas. Efectuar seguimiento a las condiciones y plazos establecidos en procesos de contratación. Más adelante vamos a ver el con de plazos en materia de contratación independiente, ¿sí? Tiene una cualidad, ¿cuál es? Hay plazos fijos o fechas fijas y plazos estimados, lo van a saber, ¿sí? Plazos estimados, plazos con fechas fijas. Entonces tiene que efectuar seguimiento en especial a los plazos de cumplimiento obligatorio, como también los plazos estimados. Y vamos a justificar en un cronograma por qué se habla todavía en este reglamento de los plazos estimados. La unidad o el área administrativa financiera, como nos indica, tiene que otorgar la certificación presupuestaria. Ahí está el área o la unidad de presupuesto, ¿sí? Para cada proceso de contratación. Esta es la área administrativa que elabora el DBC, el documento base de contratación. Es competencia del área administrativa elaborar el DBC. En este caso será el responsable de contrataciones o el jefe administrativo vinculado a contrataciones. Remitir al SICOES la información de los procesos de contratación. ¿Sí? La publicación del DBC, obviamente hay que realizarlo a través del formulario 100 al SICOES. Y toda la información que se suscite en un proceso de contratación. Esta es la unidad que tiene que administrar las garantías. Saben que hay varias garantías. Garantía de propuesta, garantía de cumplimiento de contrato, o garantía de inversión de anticipo. Esta es la unidad que custodia, si corresponde. Eso va a ser más adelante, y cuándo, cómo se ejecuta. Conformar y archivar el expediente de cada uno de los procesos de contratación. Si tiene que tener un orden cronológico por fechas, por cuantías, por la forma de contratación, no solamente archivado, sino tiene que estar totalmente empastado, enumerado, etc. Para fines de control externo posterior. Son 9 funciones, en decreto 181 son 10, ¿sí? Hay una diferencia de un punto. Y acá tenemos al asesor legal, ¿sí? Esta parte muy interesante, a mí me agrada estas funciones del asesor legal, ¿sí? Cosa de que en decreto 181 lo han reducido a la mínima expresión las funciones con el decreto 181, pero con el reglamento, se mantiene lo que ya estaba previsto en las normas anteriores, ¿sí? Y mantiene el reglamento. Por ejemplo, ¿sí? Atender los requerimientos de opinión legal. Miren, atender los requerimientos de opinión legal de los servidores públicos de la entidad en las diferentes etapas del proceso de contratación. Acá es contundente.
En el decreto 181 no existe esta figura, pero había un problema en este año antes de la pandemia. Enviamos una solicitud de criterio legal a la unidad. Vuelve señalando que no es competencia de emitir opinión legal por tratar de un proceso con carácter administrativo. Interesante su respuesta. Y se armó la grande, ¿sí? Porque eran analizar las cláusulas del contrato, y ellos decían que es administrativo. Tremendo, y ya hemos visto que la parte legal como que no quiere asumir, ¿sí? Porque en el decreto 181 no existe esta figura, ¿no? De atender los requerimientos de opinión legal de los servidores públicos de la entidad en las diferentes etapas del proceso. ¿Sí? Yo quisiera que este inciso retorne al decreto 181 y marcharía en alguna medida un proceso. Inciso B, elaborar el contrato. Ok, está bien. Utilizando el modelo de contrato incluido en el DBC, emitido por el órgano sector. De acuerdo, sí. Asesor legal dice, preparar las notas de aclaración e enmiendas sobre aspectos legales. Esa es otra función que tampoco está en el 181. Acá en el reglamento, sí, preparar las notas de aclaración o enmiendas, ¿sí? Sobre aspectos legales. ¿Sí? Esta otra función interesante del asesor legal dice, asesorar a la comisión de calificación durante el proceso de calificación de propuestas sobre la revisión de documentos legales y asuntos legales que sean sometidos a su consideración. Es decir, aquí prácticamente el asesor legal de la entidad está obligado a cumplir este inciso para asesorar a la comisión. Obviamente en la revisión de documentos legales, ¿sí? Asuntos legales que sean sometidos a su consideración. Esta parte lo han generalizado en la 181, ¿sí? Mucho más cuando se trata de una orden de compra, que existe en la 181, orden de servicio, se excusa, dice, no, como no estamos elaborando el contrato, ustedes tienen que solucionar porque es una orden de compra. Esa es un poco la distorsión. En cambio acá, bueno, como no existe es la figura de orden de compra de servicio, sí, todo el contrato, la asesoría legal está obligado, como no me indica, asesorar a la comisión. Revisar la pertinencia y legalidad de la documentación original presentada por el ponente adjudicado para la firma de contrato. Ok, eso sí se mantiene, sí. Atender y asesorar sobre procedimientos, plazos y resolución de recursos de impugnación. Claro que sí. Unidad legal tiene que asesorar a la MAE, sí, sobre los plazos y los recursos de impugnación que se presentaron en el proceso. Eso lo vamos a ver más adelante. Acá dice, firmar el contrato. El asesor legal tiene que firmar el contrato. En la 181 le han puesto firmar o visar. Y todo el mundo ya quería visar. Es decir, esos son cambios que, no sé, nos hemos dado cuenta que el decreto 181 del año 2009 ha debido tener un buen técnico legal, un abogado, y de las, aquí tenemos prácticamente 9 funciones, ¿sí? En la 181 se ha reducido a 6, es decir, las 3 contundentes lo han excluido, ¿sí? En cambio, en el reglamento de la Contraloría mantiene las 9 funciones, ¿sí? Entre ellos, firmar el contrato, no visar, firmar, previa a la suscripción por la malla y proponente. Luego tenemos el de elaborar y visar, ok, ¿sí? Las resoluciones administrativas de un proceso de contratación. Y finalmente, el asesor legal tiene que informar, ¿sí? O emitir el informe de justificación legal para la cancelación, suspensión, anulación. Entonces, acá está prácticamente bien detallado las funciones, ¿sí? Conforme al reglamento. Respecto a la cancelación, anulación o suspensión, ¿sí? Es competencia de la parte legal, la unidad solicitante o área solicitante, ¿sí? La MAE no interviene para cancelar, suspender o anular, ¿sí? La novedad, que en la 181 decreto supremo,
la MAE sí puede anular, cancelar, suspender o anular o cancelar. En cambio, en este reglamento, la MAE no tiene esa función de cancelación, suspensión o anulación. Bien. Hasta ahí hemos hablado, ¿sí?, de todos los participantes del proceso de contratación y sus funciones principales. Bien, ahora vamos a ingresar a la otra parte, ¿cuál es? Proponentes elegibles. Y eso está en el DBC. ¿Sí? Proponentes elegibles y sus requisitos para presentarse en un proceso de contratación son, primero, profesionales independientes en auditoría. Serían personas naturales que se presentan, y ahí vamos a hablar luego los límites en cuanto a su monto. Por ejemplo, profesionales independientes podrán participar únicamente en contrataciones menores a bolivianos 20.000. ¿Sí? Antiguamente, o digo anteriormente, en el decreto 181 era 20.000, ahora ya es 50.000. En cambio, en el reglamento de la Contraloría mantiene todavía la cuantía de 20.000 bolivianos. Es decir, un consultor en papel de auditoría, si su oferta económica sobrepasa los 20.000, obviamente va a estar descalificado. Hay un precio referencial que no es público, pero máximo para la profesional independiente, 20.000. En cambio, para las firmas de auditoría, me refiero a las personas jurídicas constituidas en sociedades. Estas firmas de auditoría, primero las nacionales, las legalmente constituidas en Bolivia, podrán participar sin límite de monto. ¿Sí? Será pues, no sé, 50.000, 80.000, 100.000, 200.000, etc. Depende de la magnitud de la auditoría. Y también dice, podrán participar como proponentes elegibles las firmas de auditoría extranjeras, pero con la condición de estar asociada a una firma de auditoría nacional, ¿sí? Cumpliendo las disposiciones legales y los requisitos para la suscripción de contrato. Pero estas firmas, ¿sí?, extranjeras, podrán participar en los procesos de contratación sin límite de monto cuando se haya declarado desierta la primera convocatoria nacional. Es decir, la condición es que las firmas de auditoría extranjera participan asociadas cuando se haya declarado la primera convocatoria nacional. ¿No? Interesante. ¿Sí? Es un poco dar énfasis a las firmas de auditoras legalmente constituidas en Bolivia y que las extranjeras tienen que esperar ciertas condiciones. Lo que no pasa con la 181. En materia de obras, si viene una empresa brasilera, ok, ¿sí? Argentina, ok, empresa china, ok, ¿sí? Inclusive no hay formalidades, es directo, con un decreto supremo, directo, directo y directo. Esa es un poco la realidad que se está descubriendo en auditorías. Las gestiones, bueno, de los últimos 10 o 14 años, ha prevalecido la contratación directa, atentando a los principios en materia de libre participación o competencia. En cambio acá, sí, evidentemente participan las extranjeras, siempre y cuando se declare desierta la primera convocatoria nacional. Bien, y vamos a hablar del programa anual de contrataciones, PAC. ¿Qué es el PAC? Primero, acá dice, elaborado al inicio de cada gestión. Estamos hablando del mes de enero. Debe incluir la contratación de todos los servicios de auditoría, independientemente del monto presupuestado. ¿Sí? Independientemente del monto presupuestado. El PAC es el resultado del POA y presupuesto aprobado. ¿Sí? Ustedes saben que, miren, en esta gestión, ¿cómo lo estarán llevando la elaboración del POA? Ustedes saben que a partir de julio, el órgano rector emitía las directrices de elaboración de POA presupuesto
emitía los clasificadores presupuestarios y daba cierto tiempo para que todas las entidades elaboren el POA y el presupuesto gestión 2021, y señalaba que la primera semana hábil del mes de septiembre deberán ser enviados al órgano rector, en este caso al Ministerio de Economía y Finanzas, para que luego de un análisis, ¿no?, discusión, etcétera, durante los meses de octubre, noviembre y en diciembre aprobar el presupuesto general del Estado. ¿Sí? Ahí está inmerso el POA, el presupuesto de todas las entidades públicas, y que inmediatamente aprobada con una ley financiera en el mes de diciembre, en los primeros días o al siguiente mes, en este caso hablaremos del año, el PAC, en base al POA y presupuesto aprobado. Sí. Entonces, el PAC simplemente es un instrumento donde hay que bajar, sí, todos los, en este caso para fines de control gubernamental, todas las contrataciones para auditorías o control externo posterior al PAC. ¿Sí? Estamos hablando de los servicios de auditoría. Y eso tenemos que traducirlo en un formulario que ya tiene el órgano rector, ¿sí? Un formulario PAC. Se llena, en este caso, el tipo de contratación como consultoría para control externo posterior, y colocamos todo el detalle. Pero en el PAC no solamente va a ir servicios de auditoría, ¿sí? El PAC se tiene que conjuncionar con todas las modalidades en cuanto a bienes, obras, servicios generales y consultoría. Es un PAC completo donde está inmerso inclusive las modalidades, ¿no? Contratación menor, amplia, licitación y esto de servicios de auditoría. Pueden ser también contratación por excepción directas, si es que hubiera. Entonces, a esto denominamos el PAC. Y este PAC tiene que ser de cumplimiento obligatorio. Si un servicio de contratación está estimado, por decir, para el mes de octubre, sí o sí se tiene que elaborar en ese mes, publicar e iniciar el proceso de contratación, que es el mes estimado octubre. Lo que pasa es que muchas entidades elaboran los términos de referencia, envían con una nota la solicitud para cumplir el mes de octubre o septiembre, diremos, ¿sí? Pero envíanse el 28 de septiembre o el 26, cosa de que para el área administrativa donde tiene que elaborar el DBC, tiene que elaborar el cronograma, todos los aspectos vinculados a la contratación, prácticamente ya no alcanza para septiembre y tratan de hacer cumplido. Y los realizan en el mes de octubre. Es por eso que para cumplir un programa anual de contrataciones, tiene que establecerse un procedimiento, unas directrices, pueden ser también instructivos, de que las áreas solicitantes deberán remitir en este caso, su solicitud de contratación hasta, tiene que haber una fecha, podría ser hasta el 20, ¿sí? Para que en esos 10 días, la área administrativa financiera comience a compactar el DBC y publicar el impuesto. Son mecanismos que se tienen que dar. Cuando se tratan de entidades que sí cumplen con rigidez el programa anual de contrataciones, pero hay que ver, en mi experiencia he visto varias entidades que cumplen, porque es un programa que tiene que cumplirse, el mes estimado ya está publicado. ¿Sí? Hay otras entidades que no cumplen, si está programado para el mes de agosto, no lo realizan, septiembre, y los realizan cuando ya quieren ejecutar el presupuesto. Se dan cuenta que su ejecución del presupuesto ha sido, por decir, como que ahora, ¿no? No ha llegado ni siquiera al 50%. Una entidad no ha llegado al 50%. Y ya quieren ejecutar el presupuesto y los realizan los últimos meses, ¿sí? Cuando prácticamente se cierra la gestión. El mes de diciembre es un tiempo perdido, porque hay una circular del Ministerio de Economía para el cierre contable, ¿sí? Y el cierre ya tiene plazos en el mes de diciembre. Está realizando una licitación, digo, una convocatoria pública, en este caso mediante
auditoría, sí, de cuantías altas. Sí. Por eso que un PAC ya no debe de contener procesos de contratación en los últimos meses de la gestión, exceptuando las cuantías bajas o urgentes. Pero normalmente un PAC es recomendable que se cumpla hasta fin de septiembre y cuantías bajas mes de octubre. Noviembre y diciembre ya son para fines de evaluación, ¿sí? El cumplimiento del PAC, del POA, el presupuesto, etc. Inclusive en el mes de septiembre podría ser las últimas modificaciones. Ustedes saben que cuando se adjudica un proceso de contratación general normal al precio evaluado más bajo, si nuestro presupuesto era para, puedo decir, 500.000 bolivianos y se ha adjudicado por 450.000 por el método de precio evaluado más bajo, y de varios procesos, y hay un remanente de 50.000, de 30.000, que la sumatoria ya representa un monto llamativo, por decir 200.000. Y ese es el mes de septiembre, entonces tienen que tomar decisiones de cómo ejecutar a través de una modificación presupuestaria ese saldo, ¿sí? Que podría consolidarse con otro proceso de contratación de cuantía baja. Bueno, esas son decisiones que tiene que tomar la MAE y los especialistas cuando emitan, ¿sí?, las certificaciones y la ejecución del presupuesto, ¿sí? Estamos escuchando estas últimas semanas que muchas entidades no están ejecutando conforme a lo programado en su PAC, por presupuesto. Bien, seguimos. Hablamos también del otro documento denominado documento base de contratación, DBC. ¿Sí? Este DBC, sí, está base a lo elaborado que emite los documentos bases de contratación. Contiene aspectos administrativos, técnicos y legales del proceso de contratación. Acá dice en el reglamento que es de utilización obligatoria para todas las entidades públicas en materia de contratación de auditorías, obligatorio, el DBC. Y si quiere realizar alguna modificación al DBC, se tiene que solicitar en forma expresa al órgano rector la aprobación del DBC. Y acá le da la competencia, esta es la novedad, el órgano rector, en este caso la Contraloría, podrá aprobar o denegar la solicitud de la modificación del DBC. Es interesante, prácticamente todas las entidades tienen que cumplir lo que señala, lo que está establecido en el documento base, que difiere con la 181, porque ahí se puede elaborar de manera obligatoria solamente en licitación, pedir permiso. En AMPE está abierto. Se puede modificar, se puede... Bueno, es que son de carácter referencial, señala así en AMPE. En cambio, para el reglamento de contratación emitido por la Contraloría, es obligatorio. ¿Sí? La entidad dice, en cualquier momento, antes de emitir la resolución de aprobación del DBC, podrá ajustar mediante enmienda, ¿sí? ¿No? En este caso es referencia, ¿sí?, por iniciativa propia o por producto de la reunión de aclaración. Eso es correcto, ¿sí? Producto de la reunión de aclaración puede ajustar un DBC o también por iniciativa propia, ¿ok? Porque hasta ese momento, hasta la reunión de aclaración no está aprobada el DBC. Culminado la reunión de aclaración y con una resolución administrativa, se aprueba el DBC. ¿Y qué contienen las auditoras? ¿Cuál es el contenido? Totalmente diferente a los otros contenidos de los DBCs, de obras o de bienes. Acá habla de varios puntos. Primero, en un DBC emitido por la Contraloría, tiene que estar el objeto y la descripción de la contratación. Términos de referencia, los TDRs. Método de calificación. Es el único método que existe, que es calidad y costo, ¿sí? Calidad y costo.
Recepción de propuestas, la forma de la recepción de propuestas, las garantías requeridas, es decir, los tipos de garantías requeridas. Y ahí hablamos de la experiencia general y experiencia específica, ¿sí? Que es parte de la propuesta técnica. Sobre A, tenemos el modelo de contrato. El modelo de contrato, ¿sí? Las notificaciones, ¿sí? Y modelos y formularios establecidos. Ahí están los formularios auxiliares en materia de evaluación de los profesionales, porque tienen 2, 3, y hay profesionales especialistas, que puede ser un asesor legal, abogado, otro profesional especialista puede ser un ingeniero civil, ¿sí? Entonces hay unos formularios para cada uno de ellos para establecer, ¿sí?, su experiencia, su formación y determinar el puntaje. La sumatoria de esos puntajes tiene que tratar de llegar a un mínimo, ¿cuál es? 600 puntos. Esos son los modelos, son los formularios que establece el documento base de contratación. Bien. Y en un proceso de contratación sobre el reglamento para firmas auditoras, existen, sí, 3 tipos de garantías. ¿Sí? Boleta de garantía, que es la bancaria, boleta de caución. Y tiene que cumplir estas 3 características: renovable, irrevocable y de ejecución inmediata. Es decir, cuando hablamos de ejecución inmediata, prácticamente notificado al banco, en 24 horas no tiene que señalar que ya está ejecutado, ¿sí?, la garantía. Pero en nuestra experiencia, sí, evidentemente la boleta bancaria o a primer requerimiento sí cumple esta característica. Cuando son pólizas, en nuestra experiencia, no ha sido a las 24 horas, ¿no? Tienen que ser un trámite adicional, la justificación, etcétera, y se ha ejecutado después de casi buen tiempo, estamos hablando de 15 días promedio, ¿sí? Entonces, para no tener este problema de la justificación, casi en su mayor parte tratan de solicitar, ¿sí?, las boletas a primer requerimiento o boletas de garantía bancarias. ¿Y cuáles son estos tipos de garantía? Seriedad de propuesta, cumplimiento de contrato y correcta inversión de anticipo. 3 tipos de garantía solamente, ¿sí? Como su nombre indica, ¿no? Seriedad de propuesta. Su propuesta tiene que tener, sí, ciertas características de seriedad, ¿sí? El porcentaje es el 1.5% del valor de la propuesta económica del proponente, 1.5%. Y exceder 30 días calendario a la validez de la propuesta. Si la validez de la propuesta es 60 días, entonces la garantía será equivalente a 90 días. Les comento la novedad, sí, que se ha dado en estos últimos meses a partir de agosto. Se emitió el decreto 4285 del 15 de julio de este año, donde este decreto, pero para bienes, obras y servicios, señala que hasta el 31 de diciembre no se solicitará ni requerirá garantía de seriedad de propuesta, ¿sí?, para los pozos de contratación. Eso que señala, es decir, con el decreto 181, por casi más de 4 meses, no se deberá solicitar la garantía. Respecto al reglamento para fines de auditoría, no hay ninguna circular ni notificación. Se mantiene, ¿sí? Yo siempre hago la diferencia. En la 181 es el 1% del precio referencial que es público. En cambio, en este reglamento el precio referencial no es público, ¿sí? Entonces tiene que ser el 1.5 de su propuesta económica del proponente. La otra garantía es cumplimiento de contrato, ¿sí?, equivalente al 7% del valor del contrato, ¿sí? Acá no habla de retenciones. Aquí presenta sí o sí la garantía equivalente al 7% del valor del contrato.
facilidad del otro decreto es que si son pagos parciales, se podrá realizar la retención si es en plazo de la garantía. En este reglamento no existe eso, esas retenciones. No existía hace 10 años en las normas básicas, hace 15 años. Entonces, este reglamento, como decía, es la filosofía de un reglamento de materia de contratación de los años 2003, 4, 5 y mantiene hasta la fecha. Vigencia, este cumplimiento de contrato es hasta la recepción definitiva del servicio. Y la tercera garantía es correcta inversión de anticipo. Ustedes saben que por norma hay un monto máximo de anticipo. ¿Cuál es? El 20%. Sí, podría ser tal vez menos por 20%, pero normalmente piden el 20%. Se les otorga el 20% de anticipo, ¿sí? Monto suscrito, el contrato, y tienen que presentar una correcta garantía de correcta inversión de anticipo, ¿sí? Su vigencia son 10 días calendario posteriores a la fecha para la deducción total del servicio, es decir, 10 días calendario posteriores a la deducción total del anticipo. Estamos hablando prácticamente toda la vigencia del contrato, ¿sí? Y acá existe un término, correcta inversión. Si fuera incorrecta la inversión, con este reglamento tiene también las sanciones, ¿sí? Cuando se detecta una correcta o incorrecta inversión del anticipo. Bien, y aquí vamos a hablar de estas características, ¿no? De renovación, devolución y ejecución. Y aquí es muy interesante, está muy detallado en materia de, especialmente de ejecución. Primero, en renovación. El área administrativa solicitará, dice la renovación, 10 días calendario antes de la fecha de su vencimiento. Establece un plazo que con el decreto normal no está dado en la 181. Acá dice 10 días antes hay que solicitar la renovación. En casos excepcionales podrá solicitar la extensión del periodo de validez de la propuesta y la garantía de seriedad de propuesta. Si rehúsa renovar, ¿sí?, será devuelta sin ser ejecutado, quedando fuera del proceso. En caso de la garantía de cumplimiento de contrato o de correcta inversión de anticipo, requiere ser renovada, el proponente está obligado a renovar hasta un día antes de su vencimiento. Caso contrario, será causal de resolución del contrato y su ejecución. Ustedes saben que, y esto es lo que se ha presentado en esta pandemia, ¿sí? Prácticamente a partir del 21 de marzo hasta el 1 de junio no había actividad, ¿sí? Las funciones laborales no estaban, se estaba dando por la restricción y la cuarentena, y había casos en que vencían muchas garantías en los meses de abril y mayo, y han ido solucionando a través del órgano rector del Ministerio de Economía. En materia de auditorías, imagino que el órgano rector tiene la competencia de aclarar, que como que ya hay una parte que habla sobre ese tema, ¿sí? La devolución. ¿Cuándo se devuelven las garantías? La garantía de seriedad de propuesta deberá ser devuelta a los proponentes antes de su vencimiento, ¿sí? Tiene una vigencia y antes de su vencimiento. Y una vez suscrito el contrato con el proponente adjudicado, el proponente adjudicado nos presenta su garantía de cumplimiento de contrato y nosotros entregamos su garantía de seriedad de propuesta. A los demás proponentes, ¿sí?, antes de su vencimiento o una vez suscrito el contrato. Al adjudicado, dice, hay un intercambio. A la entrega de la garantía de cumplimiento de contrato conforme al DBC. La garantía de cumplimiento de contrato, una vez emitida el informe de conformidad por la comisión de recepción. La devolución de la garantía de correcta inversión de anticipo, ¿sí?, será cuando se amortice el total del anticipo, previo informe del área administrativa financiera. Bueno, estas son novedades que se dan y se tienen que cumplir, y también está en el DBC. Pero el tema es
la ejecución, es decir, cómo se ejecutan las garantías con este reglamento emitido por la Contraloría. La garantía de seriedad de propuesta, ¿sí? Se ejecuta cuando un proponente retire su propuesta con posterioridad al cierre de la recepción de propuestas. Entonces se ejecuta, ¿sí? O cuando el proponente adjudicado no suscribe el contrato en los plazos establecidos. Si teníamos un plazo de 4 o 5 o 10 días para la firma del contrato con la presentación de documentos y no se suscribe el contrato, entonces se ejecuta la garantía de seriedad de propuesta. O en caso de rechazo de propuestas por las causales establecidas en el reglamento, ¿no? Hemos visto las causales de rechazo y por incompatibilidad, por litigio, etc. Cumplimiento del contrato. ¿Cuándo se ejecuta? Por incumplimiento de las condiciones específicamente acordadas en el contrato. Es decir, por factores atribuibles a la empresa consultora o al profesional independiente o firma auditora, si incumple las condiciones del contrato, entonces se ejecuta. Y la correcta inversión de anticipo, ¿cuándo se ejecuta? Cuando se compruebe que el profesional independiente o firma auditora hubiera realizado una incorrecta inversión del anticipo, es decir, ha utilizado para otros fines, ¿sí? O cuando no se inicia el servicio en el plazo establecido en el contrato, hay un plazo de inicio del servicio de consultoría, ¿sí? Por causas no atribuibles al contratante. O se ejecuta esta garantía de correcta inversión de anticipo por resolución de contrato por causas atribuibles al profesional o a la firma auditora antes de haberse deducido la totalidad del anticipo. Acá es bien claro, ¿sí? Eso es lo interesante. En este reglamento en materia de garantías te da las acciones que hay que realizar. ¿Sí? En 189 sí se da, pero es más de carácter genérico. Muy bien. Hasta acá hemos abarcado, ¿sí?, la segunda sesión. Producto de estas diapositivas, ya hay varios ejercicios. La tarea número 1, por ejemplo, está vinculado a las garantías, ¿sí? La tarea número 1, donde me tiene que calcular el porcentaje. Hay varias empresas ABC, y simplemente colocar, ¿sí?, el porcentaje de acuerdo al monto que se les está dando en la tarea número 1. Es más que todo vinculado a los participantes de un proceso de contratación, donde tienen que identificar y luego colocar las funciones principales de los participantes. Y el otro foro número 2 está vinculado a un proceso que se dio, ¿sí?, y tienes que identificar las incoherencias, incumplimientos u observaciones en ese proceso, ¿sí? Hay participantes que asumen sin estar contemplado en el reglamento, o en algunos casos sí, hay contradicciones. Se tiene que analizarlo y colocar de manera detallada cuáles son las observaciones o las incoherencias de ese proceso de contratación que está en el segundo foro. Es una parte de esta etapa. Y luego van a ir preparando los foros 3 y 4, la tarea número 2, así como el cuestionario que lo van a subir, si no es mañana, más tarde hasta el día viernes, para que fin de semana vayan avanzando y tengamos ya los resultados. En la plataforma estaba revisando estos trabajos, foros, se tienen que entregar hasta el día 14, creo que sí, y cuyo plazo de vencimiento finaliza, creo que a las 23, algo así. Entonces, tenemos bastante tiempo y vamos a culminar esta parte el día viernes con la última parte de esta unidad número 2. Muy bien, ahora sí abrimos un banco de preguntas o dudas sobre lo avanzado. Adelante. Dicen buenas noches, Roberto John. Hola. Buenas noches.
¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. Una consulta. Si yo tengo una solicitud de una auditoría externa por 20.000 bolivianos, ¿se sigue el mismo procedimiento? Como no importaría la cuantía, se solicitaría igual garantías, todas las garantías que establece el reglamento. Sí, en este caso sería para el profesional independiente. Ustedes saben que por norma, claro, hasta claro. 20.000 solamente es para profesional independiente, que una empresa creo que no se animaría a esa cuantía baja, ¿no? Y se pide las mismas garantías al consultor, en este caso al profesional independiente, conforme en el reglamento. También se elaborarían DBC, todo conforme a un Exactamente. proceso. No importaría. Así es. Sí, porque difiere con el decreto 181 que el DBC ellos utilizan a partir de 50.000. Acá se utiliza el DBC como no hay modalidades, sí, solamente el límite sería los 20.000 bolivianos para el profesional independiente. Lo demás es conforme establece el reglamento. Gracias, Licen. Gracias. Muy bien. Buenas Siguiente noches. pregunta. Adelante. Buenas noches, Licen. Una consultita. Hablaba sobre la renovación de las boletas, ¿no? Y hacía mención a esta etapa en la que hemos estado viviendo desde abril, desde marzo hasta julio, más o menos, donde en muchos casos se ha visto casi imposible hacer la renovación en tiempo de estas boletas. El órgano rector, en el caso de las auditorías y para la adquisición de bienes y servicios, ¿ha sacado algún comunicado, algún respaldo, algo? Porque en muchos casos se ha visto que hay un desfase de días, ¿no? En la renovación de las boletas. Así es. Y ha sido una realidad, no solamente un caso, varios casos que no han solicitado al proponente, en este caso, en el decreto 181 habla de 10 días, dice, de acuerdo a su reglamento específico, algunos colocan 15 días, 10 días, pero no se podía realizar por esto de la pandemia y la cuarentena rígida. Entonces, lo que han hecho es, han consultado al órgano rector, estoy hablando del otro caso, de los bienes, servicios, obras, y han aclarado a través de un informe justificando con los decretos de pandemia, de cuarentena, para solucionar este caso. Ahora, algunas entidades, sí, muy preocupados, de acuerdo a sus técnicos de tesorería, vía teléfono, han tratado de solucionar llamándolo a las empresas, más bien que tienen un cuadro de control. Depende del lugar y donde están desempeñando sus funciones. En el caso de La Paz, han tratado de solucionar yendo a la entidad y trabajando con el sistema de correspondencia en sus hogares, solicitándoles a las empresas la presentación de la garantía, velando. Y ahí no los días de calendario, inclusive un día antes. Yo les comento mi experiencia en mi entidad donde estaba trabajando. Todas mis pólizas de seguro vencían un 15 de abril, de multirriesgo, de vehículos, etcétera. Y caramba, en plena cuarentena, y había que terminaba el plazo, 15 de abril, y como los vehículos estaban utilizando los ministros, visitando los departamentos como representantes, pues nosotros hemos hecho un contacto estamos con Unibienes, y hemos hablado de las garantías, y todo el detalle, y hemos solucionado en alguna medida, pero al retorno, el primer día hábil en junio, ya hemos formalizado las firmas y todo aquello, ¿sí? Para no interrumpir la vigencia de las pólizas de seguro. Es cuestión de los técnicos de cada entidad. En algunos casos no se podía dar, ¿sí? Por eso que el órgano rector, ahora la Contraloría no he visto un caso que sea pronunciado sobre el tema. En cambio, el Ministerio de Economía sí. La justificación técnica y legal en base a los decretos de la cuarentena. Disculpe, Licen, ¿y dónde podemos obtener este informe que ha emitido el órgano rector? Yo me refiero más que todo al decreto 181. Ahora, el reglamento de contratación de auditorías tiene que ser a la Contraloría, ¿sí? Una llamada, informaciones, o si está acá en La Paz,
apersonarse a la área de servicios legales y consultar cómo va a solucionar esto de la renovación. Obviamente son factores atribuibles no a la entidad, sino a la pandemia. Se están dando soluciones, pero creo que son con informes técnicos y legales. Y eso tiene que hacerse una consulta. Yo también voy a aprovechar a hacer pregunta este tema al amigo de la Contraloría, cómo se ha solucionado la renovación. Y vas a comentar el día viernes. Le agradecería, Licen, y perdón, pero solicitarle si pudiera aclararnos también respecto al decreto 181, ¿no? ¿Cómo están solucionando? ¿Qué alternativa de solución? Por favor, gracias. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. Bien. Vamos a quedar acá con el compromiso de averiguar este tema del último participante, no solamente con la Contraloría, sino también con órganos rectores. Dice, ¿cómo está? Buenas noches, lo habla Johnny. Dos preguntitas, dice. Solucionar la renovación. Ok, Johnny, adelante. Tu pregunta, adelante. Johnny. Dice, una preguntita, a un inicio, hola. Sí, dice, adelante. ¿Cómo está? Buenas noches. Dice, a un inicio, usted decía que el informe de la comisión lo aprueba el RPC, indicaba. Así es. ¿Y de qué forma? ¿Tiene que emitir alguna resolución? Tenía esa duda, esa es una de mis preguntas. Y sí. Tengo otra pregunta, Lisa. Usted sabe que el presupuesto, por ejemplo, del año 2021 no está vigente, ¿no es verdad? ¿Se podría iniciar procesos de contratación en esta gestión en el mes de diciembre con el presupuesto del año 2021? ¿O tiene que necesariamente primero inscribirse en el PAC? Esa duda tenía, Luis. Dos preguntas. Perfecto. Primero, del RPC. Es la única instancia en este reglamento de la Contraloría que el RPC adjudica una contratación y mediante resolución en base al informe de la comisión de calificación, donde tiene que aprobar el informe. La comisión remite el informe de recomendación, el RPC evalúa y coloca su rúbrica de aprobado y mediante una resolución administrativa elaborada por jurídica realiza esta adjudicación. ¿Sí? Hay plazos para emitir la resolución de adjudicación. En este caso, el RPC aprueba y luego emite la resolución de adjudicación o declaración desierta. La siguiente pregunta es sobre qué punto era el otro. Sobre servicios recurrentes. Con este reglamento de auditoría no se aplica, pero con la 181 dice que el último cuatrimestre la entidad podrá contratar aquellos servicios que sí o sí son necesarios a la entidad, ¿sí? Hasta la adjudicación. Es decir, señalar en la convocatoria que está sujeto al presupuesto del año 2021. ¿Por qué? Porque son servicios que la entidad que sí o sí necesita y no puede prescindir. Estamos hablando de servicios de internet. No sé, hay entidades que viajan como la Cancillería, los pasajes aéreos, o la limpieza que en una entidad de magnitud, donde sí o sí tiene que estar el servicio de limpieza, y son servicios recurrentes que sí o sí se tienen que contratar hasta diciembre, a la etapa de adjudicación. Y la firma de contrato se hará en enero los primeros días. Eso dice la norma, pero en materia de auditorías no existe servicios recurrentes, sino se tiene que realizar nomás en la siguiente gestión con el presupuesto 2021. Esos servicios son para servicios generales y servicios generales recurrentes. Eso está en la 181. Muy bien. ¿No habiendo más preguntas? Dicen, Roberto. Adelante. Ok, Roberto, yo. Una consulta. Adelante. Dice, en una entidad, si existe la unidad de auditoría interna, el personal de la unidad de auditoría interna puede formar parte de alguna de las comisiones. Sí, acá hay que cumplir lo que dice el reglamento. Si es unidad solicitante,
Claro que sí. Si la unidad de auditoría es unidad solicitante, claro que sí. Un técnico del área solicitante. Un técnico del área administrativa es el área que está vinculado con los procesos de contratación, área de contrataciones, área de procesos licitatorios, etc. Y un representante de la MAE. Siempre y cuando auditoría sea solicitante, como que son solicitantes. Entonces, conforma la comisión de calificación. Como dicen, como representante de la MAE no puede, si no sería la unidad solicitante de auditoría interna. Por ejemplo, en los proyectos UPRE, los convenios establecen que una vez culminados los proyectos sean auditados por entidades externas. Así es. Entonces, ahí así es, ese es el convenio. Proyectos UPRE, IDH y todo lo que es vinculado a recursos externos, ya está en el convenio, auditorías externas. Sí. Y ahí, lo mismo, hay que identificar, solamente hay que identificar a la unidad solicitante. ¿Sí? Unidad solicitante. Ahora, ¿la unidad de auditoría interna es área administrativa? La pregunta. No es. Porque el área administrativa financiera es todo lo que involucra al DAF o al SMAF o al SDAF, si es municipio, el secretario municipal o el director administrativo financiero, tiene sus deberías, área administrativa, financiera. ¿Sí? Auditoría es parte del despacho, es una unidad que depende directamente de la MAE. Pero si se... Como representante de la MAE no podría formar parte. Perfectamente. La MAE puede elegir un representante. Y si es el auditor, ok. Porque el auditor depende de la MAE. Exacto. Ahí estamos ya aclarando la figura. ¿Ah? Como representante de la MAE. Muy bien. Gracias, licenciado. Ok. Muy bien. Hemos terminado la sesión número 2. Estaba interesante. El día viernes ya terminaríamos la unidad 2 y tal vez ya vayamos al preámbulo de la unidad número 3, que es lo que vamos a abarcar, para que el fin de semana tengan ciertas actividades y aprovechar sábado domingo para culminar el cuestionario que lo van a subir el día jueves o viernes. Cualquier duda, sí, lo vamos a ir absolviendo también el día viernes. Muy bien, con esto hemos terminado esta sesión. Nos veríamos el día viernes a las 19:30. Gracias por su participación y hasta el viernes. Hasta luego, licenciado. No se olviden de colocar su chat de asistencia, ¿sí? Para fines de evaluación. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.